Ahora cambiamos filtro de polen. Así que lo primero, movemos el asiento atrás para tener más sitio aquí. Y quitamos esta tapa para llegar al filtro. Tenemos que quitar este tornillo, que uno está aquí, aquí, ahí, vale. Cogemos esto y necesitamos la llave de 20. Quitamos la alfombrilla. Y ponemos esto así, ¿vale? Así. Ahora quitamos la tapa. Sacamos esto. Ahí está. Y sacamos el sensor. Ahí. Pues aquí está el filtro de polen. Lo abrimos así y nos sale. Ahí está. Viejo, nuevo. Cogemos el filtro, nos entra así, en esta posición. Esto dejamos abierto, así como está. Y lo metemos aquí. ¿Veis? Ya está. Y lo cerramos. Lo dejamos cerrado, tal como veis.
me llega justo hasta aquí. O sea, está el nivel, enseña max. ¿Veis cómo brilla? O sea, ahora cuando arranco el motor, seguramente baja el nivel y lo empieza a enseñar más o menos un poquito por debajo de este puntito negro. Ahora lo que hacemos es arrancamos el motor, lo apagamos y vamos a ver el nivel del aceite. Miramos la varilla y a ver qué nos indica. Si falta algo, pues echamos un poquito más y ya está. Vamos a ver. Metemos la llave, ¿vale? Damos 3 veces el contacto. Una. Segunda. Tercera. Y lo arrancamos. Y ahora dejamos el motor para comprobar el nivel de aceite. O sea, lo apagamos y medio. Vale, podemos apagar el motor. Ahora tenemos que esperar hasta que baja la temperatura hasta 0 y comprobamos el nivel de la varilla del aceite. Echamos como 7 litros 800 más o menos por ahí y nos aseguramos mirando al nivel de la varilla que nos indica. Si está bien, pues lo dejamos. Si le falta algo, pues echamos lo que falta. Vamos a comprobar el nivel de aceite. Aquí está la varilla, está limpia. Aquí está. Justo. No puede pasar. No puede pasar a esta marca, a este puntito negro, como veis, ¿vale? Esto se mancha mientras secamos. Pero aquí se ve claramente que llega hasta el punto. Así que está justo. Muy bien.
Ahora comprobamos si todo está bien. No tiene ninguna fuga. Podemos montar todo. Un tornillo ahí y otro ahí. Ahora ponemos el cubre cárter.
Nos aseguramos si todo está bien. Comprobamos si no fuga. Y ponemos la tapa del motor. Después de cambiar el aceite y los filtros, como veis, nos sale el aviso próximo mantenimiento en 20 días. Así que apagamos, metemos la llave otra vez, la dejamos en primera posición, ¿vale? Pulsamos este botón, este y este. Primero este y ahora este. Lo sujetamos y nos salgan los ajustes. Ahora bajamos con las flechas estas, aquí donde pone Assist Plus, ponemos OK, bajamos, mantenimiento completo, confirmar mantenimiento, OK, 229.51, OK, sí, confirmar. Ahora salimos, secamos la llave, metemos la llave, ya está. ¿Veis? No hay ningún aviso. No olvidamos quitar esto. Son casi 8 litros del aceite viejo. Y esto lo tiramos a punto limpio, no somos... ¿Vale? Recuerda dejar un like y suscribir al canal. Un saludo.